Central. A pocas semanas de comenzar el Mundial de Fútbol 2026, le comentamos que un coleccionista mexicano creó un archivo de más de 50 años de recuerdo de este evento. Veamos más. Con un sello de identidad cultural, el colector azteca de artículos conmemorativos de la Copa Mundial de la FIFA, Javier López, se ha dedicado durante muchos años a resguardar cientos de piezas relacionadas con una de las fiestas deportivas más emblemáticas, la Copa Mundial de la FIFA, con elementos principalmente de los dos mundiales anteriores en su país natal, en 1970 y 1986. López cuenta que comenzó esta iniciativa hace más de medio siglo, cuando solo tenía 5 años y México fue sede del torneo por primera vez. Entre álbumes, banderas, llaveros, tapas de refrescos y pegantinas, este amante de las colecciones acumula alrededor de 700 recuerdos mundiales. La nominación del Campeonato Mundial en México, aunque se ha compartido con 2 países más, es una gran satisfacción. Caray, me trajo recuerdos de 1986, en donde sí tuve la oportunidad de ver varios partidos de fútbol, e incluso ver la final, disfrutar esa final, ver la mano de Dios en directo, el gol de Negrete en el Estadio Azteca. Fueron verdaderamente grandes momentos y tratarlos de recordar prácticamente 40 años después todavía es más espectacular, es maravilloso. Y desde la ciudad de Holguín, en Cuba, nuestro compañero Jordanis Rodríguez nos trae detalles de cómo avanzan las actividades de la 33ª edición de las Romerías de Mayo, una cita cultural que se celebra en esta ciudad hasta el próximo 8 de mayo bajo el lema de Resistencia Cultural. Un gusto saludarles desde el oriente de Cuba. Les cuento que las Romerías de Mayo avanzan como una expresión viva de cultura y resistencia en una edición que, más allá del arte, dialoga con el complejo escenario que atraviesa Cuba hoy. Desde su inauguración, el festival ha desplegado una intensa agenda que confirma su carácter multidisciplinario e internacional. Les cuento que el tradicional desfile inaugural volvió a llenar las calles de la ciudad, esta vez adaptado a las condiciones energéticas del país, con el uso de triciclos eléctricos, símbolo de creatividad frente a la escasez. En plazas, parques y salas culturales, la trova, el rock, la música electrónica, la danza y las artes visuales han tomado los espacios públicos, como ha sido tradicionalmente en romerías, reafirmando el carácter inclusivo de este evento. A ello se suma el Congreso Memoria Nuestra, eje teórico del festival, pues columna vertebral de las romerías, donde jóvenes investigadores y creadores reflexionan sobre identidad, soberanía y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. La participación internacional, esta vez con una delegación procedente de México, ha reforzado el espíritu de diálogo global que distingue a las romerías, convertidas desde hace más de 3 décadas en una plataforma de intercambio cultural y pensamiento crítico. Pero esta vez la cita también está atravesada por un mensaje político y humanista. Desde su apertura, el llamado a la paz y a la defensa de la soberanía ha marcado el pulso de este evento en un contexto de presiones externas y dificultades económicas que impactan mucho en la vida cotidiana del cubano. Así, cada concierto, cada exposición, cada debate se convierte en una afirmación. La cultura como derecho, como refugio y como herramienta justamente de resistencia. Y ese mismo espíritu de romería pues acaba de concluir, te cuento que acaba de concluir uno de sus momentos más simbólicos. Me refiero a la fiesta de los abrazos, un espacio que convocó justamente a artistas, a jóvenes y pueblo en general a alzar sus voces por la paz, la unidad y contra el bloqueo que afecta hoy a Cuba en medio de un escenario internacional convulso y de crecientes desigualdades. Desde Holguín, desde el oriente, el mensaje vuelve a ser claro. Frente a las dificultades, el arte une, resiste y abraza. Y justamente Telesur, conectando las luchas y la cultura de los pueblos. Así, desde el oriente de Cuba, devuelvo la señal, agradecido por este contacto desde Cuba en romerías hasta el 8 de este mes. Gracias a ustedes, así devuelvo la señal a nuestros estudios centrales en Caracas. Muchas gracias, Jordanis Rodríguez, por el reporte. Nos vamos ahora a Argentina. El presidente Javier Milei decidió
que así como en la salud y en la ciencia, la cultura no debe tener ningún tipo de apoyo o financiamiento. Grupos de artistas en distintos lugares del país decidieron juntarse para resistir y mantener vivos los distintos aspectos del arte. La Sala Lúcida, un pequeño lugar en Buenos Aires, es uno de ellos. Veamos. El gobierno de Javier Milei ha avanzado sobre la destrucción de la cultura en todas sus formas, entre ellas la reducción de casi a cero del Instituto Nacional del Cine. Quitarle el financiamiento que por ley les corresponde dejó al cine argentino en una oscuridad silenciosa casi absoluta. Solo algunos grupos luchan por sobrevivir con esfuerzos propios. Este es el ejemplo de Ana Fraile, fundadora de la Sala Lúcida. Frente al desfinanciamiento del fomento y la destrucción de todos los lazos sociales, o al menos el intento de destrucción de lazos sociales del gobierno actual, la necesidad de tener una sala donde se junte gente, se toque, digamos, esté pegada, viendo una película y reflexionando después, sea casi que un reparatorio frente a las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en este momento desde el punto de vista de la cultura. Para que el proyecto exista y resista, fue necesario juntar voluntades, como las de María Laura Ruggiero y Silvina Hermosa. Voluntades, ideas y dineros de ahorros. ¿Qué tal si con los ahorros que tenemos de las productoras hacemos un fondo donde podamos mantener un mínimo de este cine y por sobre eso cobrar entradas comerciales, porque cobramos una entrada de cine comercial, hacer actividades de música y otras artes, que también lo hacemos, y tener un espacio donde podamos vender café, algo para tomar, algo para comer, etc. Allí se proyectan documentales y películas varias, y es donde los nuevos creadores encuentran refugio. Es difícil proyectarlo, o sea, no suelen darle lugar a los cortos nuevos o cortos estudiantiles, no le suelen dar un lugar para poder proyectarse. Salvo que sean en festivales, pero bueno, para que hagan un festival tenés que tener una buena producción. Tomás Agustín Díaz, joven director de Operación Claridad, encontró en Ana y en la Sala un espacio para su primer documental sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Pero sentíamos que teníamos un peso en la sociedad, o que éramos algo en la sociedad, que teníamos algo para decir. Nos callaron la boca, cagaron la patada. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Les mandamos el corto, les gustó y los pudimos proyectar en las jornadas de proyección de cortos. Ante el desarme cultural que lleva a cabo el gobierno de Milei, buscar la forma de sobrevivir es la única opción, porque es eso o desaparecer. Creo que en el momento en el que estamos viviendo de mucho desmembramiento, de pudrición social, poder agruparse y proyectar y producir lo que sea, sienta como un mojón de resistencia. Y la idea es tener un horizonte hacia dónde ir, no esperando, sino tratando de construir un futuro mejor para el cine argentino. Antes de que se quede el monopolio con toda la monopolización de la exhibición, creo que hay que darles la batalla y al menos en un lugar chiquito mostrar que uno puede decidir lo que ve y cuándo lo ve y cómo lo ve. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. Y para cerrar la sección cultural les tenemos una invitación, preste atención, para encuentros que buscan descolonizar la ciencia en Caracas, Venezuela. Entretejiendo desde el Centro de Estudio de Transformación es del IBIC. Será el espacio en donde estarán reflexionando y debatiendo sobre la necesaria descolonización de la práctica científica y los retos que plantean los nuevos tiempos para la comprensión y transformación de la realidad. Las ponencias serán lideradas por José Romero Lozaco, con la ciencia en tiempos de posverdad, Jimena González Brocken con Descolonizando el sistema de evaluación científico hegemónico, criterios, prácticas y horizontes, e Isamar Ochoa con Descolonizar la producción de conocimiento y la comprensión de la realidad, y Guillermo Barreto con la ciencia moderna como fetiche en el debate internacional sobre el problema ambiental. Recuerde, la cita será este miércoles en el auditorio JJ Castillo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología en Caracas desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía.